Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Iniciamos el día de hoy nuestro programa de todos los días, nuestra reflexión sobre este libro tan interesante, tan importante, que nos ayuda sobre todo a nosotros a poder seguir adelante, esforzándonos y viviendo de acuerdo a las enseñanzas del Señor, los que nos pone en su palabra. Nosotros leemos el capítulo 6 del libro de Samuel, primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 6 del 19 hasta el capítulo 7:1. El Señor castigó a la gente de Bet-Shemesh porque habían mirado el arca del Señor. Como Él hirió a los 70 hombres, el pueblo estuvo de duelo porque el Señor les había infligido un castigo tan grande. Los hombres de Bet-Shemesh dijeron: ¿quién podrá resistir en la presencia del Señor, este Dios tan santo? ¿A quién enviársela para que esté lejos de nosotros? Enseguida mandaron unos mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim para decirles: los filisteos han devuelto el arca del Señor, bajen y súbanla con ustedes. Entonces llegaron los de Kiriat Yarim y se llevaron el arca del Señor. La introdujeron en la casa de Abinadab sobre la colina y consagraron a su hijo Eliezer para que la cuidara. Bueno, queridos amigos, lo que nosotros estamos mirando, estamos leyendo aquí, es una cosa muy interesante, ¿verdad? Porque ellos al comienzo nos presenta así, por ejemplo, ¿verdad? El Señor castigó a la gente de Bet-Shemesh. Y ya estábamos diciendo que aquí era más bien como un querer indagar, saber todo, como que nos estamos preguntando sobre elementos que nos quitan de esa confianza total, absoluta, de ponernos en manos de Dios, con una mentalidad, ¿verdad?, inquisitoria casi, ¿verdad?, inquisitoria contra Dios. Entonces, es una falta de confianza, ¿verdad?, en el Señor, más o menos es eso, como si fuese que nosotros manejásemos todos los elementos de la misma vida. Recuerden que esto es un poco el ponernos en relación directa con aquello que nosotros encontramos en el capítulo 2 del Génesis, versículo 16-17. Vamos a mirar un poco para que ustedes entiendan mejor a qué entonces se está refiriendo y por qué entonces reciben este castigo, ¿verdad?, de parte del Señor. Dice así Génesis capítulo 2, versículo 16-17. Y les dio esta orden. Dios le da esta orden a Adán y a Eva. Están en el jardín de Edén, ¿verdad? Todavía cuando los había creado. Puedes comer, le dice, de todos los árboles que hay en el jardín,
pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas morirás. Bueno, ciertamente, si uno no entiende, ¿verdad?, el estilo protestante, muchas veces que tomamos así al pie de la letra las palabritas, entonces no entendemos lo que verdaderamente nos quiere transmitir el mensaje y la palabra de Dios. ¿Qué significa que Dios le pone aquí a Adán y a Eva en el Edén? Justamente con esta posibilidad, dice, de tomar de todos los frutos de los árboles del jardín, menos de ese que está en el centro, dice, del bien, el árbol del bien y del mal. ¿Qué querrá decir esto, queridos amigos? Cuando el autor sagrado nos habla del árbol del bien y del mal, simplemente nos está queriendo representar a través de esa imagen nada más y nada menos que a Dios mismo. Ubeagoñan de Yarajina. Cuando le está diciendo no podrás tomar de este fruto del árbol del bien y del mal, de ese que está en el centro de todo, el centro de la existencia, el centro de la creación, el centro de toda nuestra vida, entonces, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a sí mismo, se refiere a Dios mismo. Deupea indica tumo ay araca evea lleva la eñe prendese, eñe encarama, se llama irubea. Y porque justamente es Dios mismo. Tú no eres Dios, recuérdate que eres polvo, recuérdate que eres criatura, que tú eres limitado, semejante a Dios, no eres igual a Dios. Que después justamente esta es la advertencia de Dios. E incluso le dice, cuando tú quieras agarrar de ese fruto, cuando quieras tomarlo, cuando quieras comerlo, cuando quieras apropiarte, cuando parece que querés indagar, entrar, ya te pecas, sea demaga tu curiguasuya, ya te pecar y cuaseinare y qué bebé. Entonces te viene el mismo castigo, ¿verdad? Y eso quiere decir, el día en que tú procures, lo único que te queda, ¿sabes qué es? Es la muerte. Vos mismo te estás metiendo en el camino de la muerte, porque nunca llegarás, ¿verdad?, a eso. Tú no eres Dios. Tú eres criatura, eres humano. Y bueno, esto ya es muy importante. Solamente en esta definición nosotros ya podemos encontrar muchas actitudes que nosotros tenemos en nuestra vida religiosa, porque religarse a lo esencial y a lo fundamental es justamente esto. Tenemos que religarnos a nuestra existencia. La religión significa eso, buscar quiénes somos nosotros y entender quiénes somos nosotros. Aquí te está dando una respuesta con esta frase, ¿verdad? O con estos dos versículos del capítulo 2 del Génesis 16 y 17. Vea nota ponaran o vea picuana de memoria o vea lleva. No la frase repetida, estilo protestante, repetida de memoria, lo que dice ahí, sino que sobre todo entender lo que quiere decir. Lo que hay que memorizar es dónde volver a la fuente, dónde volver a entender, a reflexionar, a saber, a conocer, capítulo 2, 16 y 17, donde justamente te está diciendo, recuérdate en el fondo que eres polvo, que eres afar, dice, ¿verdad?, el hebreo, que eres polvo, que eres Adamá y que a esa tierra has de volver. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. El Papa Francisco presidió el domingo la misa en la Catedral de Asti en la solemnidad de Cristo Rey. Fue el culmen de un viaje familiar para encontrarse con sus raíces. E da queste terre mio padre è partito per migrare in Argentina e in queste terre, rese preziose da buoni prodotti del suolo e soprattutto dalla genuina laboriosità della gente, sono venuto a ritrovare il sapore delle radici. Reflexionando sobre el Evangelio del día, explicó que Jesús no se presenta como un rey déspota, sino misericordioso, dispuesto a perdonar a todos, también a quienes dentro de la Iglesia se escandalicen por su conducta. Tutti pensiamo di sapere che cosa non va nella società, tutti ne parliamo tutti i giorni di questo, anche cosa non va nella Chiesa, tante cose non vanno nella Chiesa, ma poi facciamo qualcosa? Ci sporchiamo le mani come il nostro Dio inchiodato al legno o stiamo con le mani in tasca a guardare? Francisco también instó a los presentes a ser auténticos, a no tener miedo de mostrarse ante Dios y los demás como son, sin maquillar u ocultar sus errores o defectos.
per favore non fare la spiritualità del trucco, quella è ingagnosa. Davanti a Dio acqua e sapone soltanto, senza trucco, l'anima com'è. E da lì viene la salvezza. Francisco también rezó el Ángelus en Asti, donde pidió de nuevo por la paz en Ucrania y por las familias afectadas por el incendio en un campo de refugiados en Gaza. Elevo a ti, porque eres un inmenso amor, el Dios de lo imposible. Si esta boca te gritara, si te invocara este corazón, sé que lo escucharás. Dios, está en ti, porque eres fiel, eres mi Dios, sé que no me abandonarás. Si esta boca te gritara, si te invocara este corazón, sé que lo escucharás. Creo estar perdido.
Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que solo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983 50 50 61. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Aquí nosotros nos encontramos con lo esencial y lo fundamental de la vida cristiana. Entonces, lleva moto para la yapiana, va Ñande ¿verdad? En estos versículos se nos presenta, y decíamos, el Señor castigó a la gente de Beshemes porque habían mirado el arca de la alianza. Parece una cosa tan sencilla, una cosa, ¿verdad?, que no tiene sentido. Que es lo que quieren saber, ¿verdad?, mirando el arca de la alianza. Pero esto nos está diciendo algo más profundo, ¿verdad? Nos está diciendo directamente que no estamos confiando plenamente en el Señor. Es como que nosotros desconfiamos de Dios. El Señor que nos invita y nos dice, atención, aquí les pongo en el Edén, les doy todo, ustedes pueden comer de todo, pero atención, ese fruto que está en el medio del jardín, que representa a Dios mismo, el árbol del bien y del mal, simplemente es Dios aquí en persona. Nije uno pe howe, nije uno pe imata oía lleva. Doy como a la Ñande Yara. Nosotros no somos dioses. No somos dioses. Y la tentación justamente que después nosotros vamos a tener en el Génesis capítulo 3, ¿qué nos va a decir? El día en que tú comas de este fruto serás como Dios. Supera con la tentación.
Aupeango ñande la yaguerecoa, a yaguereco cada día, weón. Entero este a yaguereco con a tentación con a hoy coseñan de jehuía lleva veñan de yar. Nosotros mismos entonces queremos ponernos en esta situación de Dios. Queremos nosotros asumir entonces las veces de Dios. Y podemos decir que nunca lo vamos a poder, queridos hermanos, queridos amigos, porque somos criaturas de Dios, criaturas del Señor. Entonces, ellos ahora, ¿verdad?, cuando ven como el Señor hirió, dice, a 70 hombres, el pueblo estuvo de duelo porque el Señor les había infligido un castigo tan grande. Aquí lo que te quiere decir en este versículo 19 es mostrarte simplemente, ¿verdad?, en esta parte, cómo cuando nosotros procuramos, cuando nosotros queremos, nos ponemos en contra de Dios, al final de cuentas lo único que recibimos es este flagelo, es decir, entre comillas, este castigo que recibimos de parte de Dios. Entonces hay que entenderlo muy bien. Y viene el versículo 20, que es tan interesante, ¿verdad? Entonces los hombres de Bet-Shemesh dijeron, ¿quién podrá resistir en la presencia del Señor, este Dios tan santo? ¿A quién enviársela para que esté lejos de nosotros? Esto entonces es interesante saberlo, el versículo 20. ¿Quién podrá estar delante de Yahvé, de Dios? ¿Quién puede estar delante de Dios? Esta entonces es como una forma de decir de una desconfianza total, ¿verdad?, en Dios. Entonces quiere decir, porque en el fondo, nosotros decimos que queremos hacer nuestra vida. No queremos vivir, en todo caso, de acuerdo a esta propuesta que el Señor nos está diciendo. Le estamos faltando el respeto, en síntesis, a Dios. Esto es lo que la Biblia, en muchos lugares nosotros vamos a escuchar hablar del temor de Dios. Temor de Dios, va a violar temor de Dios. Temor de Dios significa justamente para nosotros el respeto a Dios, Da ya respeta y veñan de yar. Nañañe moinia lleva pejenon de bella jamás. Cuago la se creador, cuago la se yapoeque. Y por lo tanto estamos desconfiando directamente, ¿verdad? O hasta casi como que queremos presentarle una pelea a Dios, más o menos. Medio pealento doña de la ñeña poseña, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede, dice, estar delante del Señor? Hay una pregunta muy interesante, ¿verdad?, en el Salmo, justamente, ¿quién es el que puede estar ante el Señor? Solamente el de manos inocentes y puro corazón. Apecha y te va diciendo otras cositas interesantes. Pero con esto nosotros estamos faltando el respeto a Dios, ¿verdad? Faltarle el respeto a Dios, en este caso, está queriendo decir directamente que nosotros no tenemos temor a Dios. Nosotros hacemos o vivimos de acuerdo a lo que nosotros pensamos o así como nosotros queremos. Los hombres de Bet-Shemesh ofendieron la santidad de Yahvé. Ahora ellos sabían que Yahvé era santo, pero no los hizo querer estar más delante de Dios. Ellos saben. Encima dicen luego, ¿verdad? Los hombres de Bet-Shemesh dijeron, ¿quién podrá resistir en la presencia del Señor, este Dios tan santo? Cuando oye tere imagina ñande, cuando ya medio oye tere imagina ñande, cuando ya oye tere imagina, viste que nos damos cuenta. Dai porigo ñande apute pela itaua lleva peñande aputo umego ñande ye cuapa moja ya yesa cuama lleva peñande yara oye rurea ñande. Ñande goye cuajina peñande yara ba esa paje ñande, ¿verdad? Y entonces este Dios tan santo, ¿quién podrá resistir, verdad, en la presencia del Señor? ¿A quién enviársela para que esté lejos de nosotros? Aquí sí que nosotros ya nos lavamos las manos. Aquí nosotros ya dejamos de lado directamente. Y entonces, ¿quién podrá resistir en la presencia del Señor, este Dios tan santo? ¿Quién podrá, verdad, enviársela? ¿A quién le vamos a enviar? Porque así no podemos seguir. Oye, imagina ñande.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La cumbre de la ONU sobre el cambio climático COP27 ha llegado a su fin en Egipto con un acuerdo para establecer un fondo para las naciones vulnerables a los efectos del cambio climático pagado por los países ricos. La Santa Sede participó por primera vez en la conferencia anual como parte del organismo de la ONU que supervisa las negociaciones sobre cuestiones climáticas. La Santa Sede también se sumó en octubre al Acuerdo de París de 2015 para dar su apoyo moral a los estados que responden a los desafíos que el cambio climático plantea a la humanidad y a nuestra casa común. En sus declaraciones durante la cumbre de líderes mundiales en la COP27, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, dijo que la participación de la Santa Sede como un organismo estatal en lugar de un observador demuestra el compromiso del Vaticano en la lucha contra el cambio climático, jugando un papel más activo en la cooperación internacional. Climate change will not wait for us. Our world is now far too interdependent and cannot permit itself to be structured into unsustainable, isolated blocks of countries. Our political will should be guided by the awareness that either we win together or we lose together. Durante la cumbre, el Papa Francisco expresó su esperanza de que los resultados mantengan a los países en el compromiso del Acuerdo de París. Este establece detener el aumento de la temperatura global en 1,5 grados centígrados comparada con los niveles preindustriales. Auspico che si facciano passi in avanti con coraggio, determinazione nel solco tracciato dell'Accordo di Parigi. Los críticos de la decisión final de la cumbre dicen que no se acordaron suficientes medidas concretas para reducir las emisiones mundiales. Esto se debe a que los problemas de la guerra y la cadena de suministro han empujado a los países a depender aún más del carbón para obtener energía. Aún así, el acuerdo de crear un fondo para los países vulnerables supone un gran avance en las negociaciones sobre el clima. Es la primera vez que el mundo industrializado compensará los costes de las tormentas mortales, las olas de calor y las sequías relacionadas con los efectos del cambio climático.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos leyendo en estos días desde el libro del Apocalipsis, capítulo 15, del 1 al 4. Yo, Juan, vi en el cielo otro signo grande y admirable, 7 ángeles que llevaban las 7 últimas plagas, con las cuales debía consumarse la ira de Dios. También vi como un mar de cristal mezclado de fuego. Los que habían vencido a la bestia, a su imagen y la cifra de su nombre, estaban de pie sobre el mar de cristal, teniendo en sus manos grandes arpas, y cantaban el canto de Moisés, el servidor de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién dejará de temerte, Señor? ¿Quién no alabará tu nombre? Solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque se ha manifestado la justicia de sus actos. Queridos amigos, qué lindo, este es el llamado que nos hace el Señor al juicio final. Aquí entonces aparece la gracia de Dios. Aquí nos encontramos ante un Dios que pesa nuestras acciones, pero lo más importante es cómo el Señor nos retribuye en la medida en que nosotros también hacemos este esfuerzo. Durante toda nuestra vida nos ha ofrecido la gracia, nos ha ofrecido todo para que seamos felices, nos ha ofrecido todo para que hagamos bien las cosas. Y entonces aquí nos vuelve a presentar una historia de salvación. Todo lo que Dios fue proyectando y todo lo que se fue realizando en búsqueda, siempre es una búsqueda de la salvación y de la liberación del hombre. Y por eso van pasando estas figuras tan importantes como es, por ejemplo, la de Moisés, servidor de Dios, y también el canto del Cordero: grandes y admirables son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Ñande ya popona mi hanguay ya beñandere coewi. Añande tu hanguay ya beñame ya hicuagua beñandera pisacuera benguana. Así como decía San Juan Bosco a sus jóvenes, Dios nos ha puesto en este mundo para hacer el bien a los demás. Que podamos cosechar el bien, el fin de nuestras vidas. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos Goñande Yarañé, Antiguo Testamento, estamos reflexionando desde el capítulo 6, versículo 19, qué lindo, y el versículo 20 sobre todo, cuando nos hacemos esta pregunta o cuando los de Beshemes se hacen esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién podrá estar delante de Yahvé? ¿Quién podrá estar delante del Señor? La peya ñande diga tumo el añañe muy beñande ya no deben diga tumo ay lleva ya y cuy beñande la peja ña pena ese porque ñande ya posee beñande ya posee ante ya cojanguaya peñane acane ani que peya de ya beñande ya ¿verdad? Y por eso nos hacemos esta pregunta, pero esto es faltarle el respeto a Dios, ¿verdad? O mejor dicho, es no querer asumir nuestra responsabilidad. Entonces nos ponemos contra Dios. Entonces nos estamos poniendo directamente contra esta gracia del Señor. Entonces, al faltarle respeto a Dios, los hombres de Beshemes ofendieron la santidad del Señor. Ahora ellos sabían que Yahvé era santo, pero no los hizo querer estar más cerca de Dios. En vez que Ñande Cuajina lleva la santidad de Dios, el Kadosh, 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 ¿verdad? Los ángeles, santo, santo, santo es el Señor. Ya esa cuágina, ya me en cuenta, ñande, enseguida con ñande ya pilla lleva. Antes lo vete o pilla. Mi ocañe sea lleve, peñande ya no bendiga tu mayo y la ocaña. Pero en el fondo, en nuestra conciencia, el Señor nos habla y nos está diciendo: atención, mi hijo, mira que vos sos criatura, mira que vos sos Adama. Anda y por ñande apitebe ya es agüeya ñande peñande apitu uilanda jay cuaya hina ba peñande yara o yapoa ekue ba esa bañande yapoa ekue peñande apojara, ¿verdad? Que es Dios. Él nos hace así en su creación,
recordando que somos Adán, es decir, que somos Adamá, que somos tierra. Entonces, eso nos damos cuenta. Y normalmente nos damos cuenta, ¿saben cuándo? Cuando entramos a colapsar, entre comillas, ¿verdad? Cuando comenzamos a sufrir, cuando comenzamos a sentir las consecuencias. ¿De qué cosa? De nuestra limitación. Porque la criatura, toda criatura tiene su limitación. Vuelvo a repetir esto, para que sepamos, o mejor dicho, sino que esto es lo que tenemos que meditar, queridos amigos, para que nosotros después podamos en síntesis hacer este camino de conversión, que quiere decir entrar y saber lo que Dios quiere de nosotros para ver la manera como nosotros tenemos que vivir. Dice entonces, eso quiere decir religión, religarte, eso quiere decir religión, religarte a lo esencial, a lo fundamental, conocer de tu existencia, ¿verdad? Y sin embargo aquí, cuando ellos están haciendo esta preguntita, ¿quién podrá? Mavio pensa, Mavio la ñemita peña de ya no debe pensar, Mavio pea, ¿entienden? En el fondo, pues seguramente que nosotros nunca decimos esto, o por lo menos pensamos que nunca dijimos esto del Señor. Mavio pea la chaña muy aguapesa en donde, ¿verdad? Yo pienso que nosotros normalmente, el que es un poco cuerdo, pienso que no lo dice así conscientemente. Conscientemente lo dije, querido hermano, porque ¿saben qué? En nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma inconsciente, nosotros muchas veces estamos diciendo esto mismo de Dios. ¿Cuál añandilla es aveñan yara y lleva? Entonces ñande oíla ya es amabio pea. Mabio se añemo y tape no debe obedecer. No. Se nañemo imo ayubeisa peñan de yara no debe. Se naicote vendre. Se haya poda la se haya posea. Hacia aguatada la se aguatase haisa. Atención. Cuando nosotros entonces pensamos en eso, queridos amigos, entonces nos estamos quedando en una actitud justamente muy entonces de soberbios. Y ese es el verdadero pecado. O mejor dicho, la Biblia utiliza otra palabra que es la autosuficiencia. Autosuficiencia. Es una actitud de autosuficiencia. La actitud de autosuficiencia quiere decir, ¿por qué? Porque yo solo, no necesito de alguien. Soy suficiente por mí mismo. Yo no necesito de Dios. Yo no necesito de nadie. Hay cotas ayapota la shaya posea porque ¿entendiste? Y eso es lo que en el fondo nos está diciendo con palabras tan sencillas o con preguntas tan sencillas, ¿verdad? Que dice, aquí te dice así, ¿verdad? Entonces, ¿quién podrá estar delante de este Dios tan santo? ¿Viste? Pero nos puede confundir como una pregunta retórica. Pero en el fondo, la ñandena ya explica por ahí, lo protestante, bella ñamoín, de bella bahí, entonces no vamos a entender que Dios había sido, y justamente el que está protestando con algo la oyapoina, oyapola protestante oyapola, o protesta peñande ya era contra. Estos están siendo protestantes. Estos son los verdaderos protestantes. Va la protestante es apea. Entonces se ponen frente a Dios como diciendo, y bueno, ¿y quién vio? ¿Y cómo vio eso? Etcétera, ¿verdad? ¿Y cómo vio la comunidad? ¿Y cómo vio la iglesia? ¿Y cómo vio Pea? ¿Y cómo vio? En síntesis, queremos ser autosuficientes. Yo, y Dios, ya boda, hoy, ¿entendiste? Entonces vos no necesitas de nadie, sea autosuficiente, sea y cosas sacanes, sea no hay contenido a ver, sea no hay potayeteo, ni la gente se oí la cueva y hace ni la esa más dice. Lo que la comunidad, porque la iglesia quiere decir la palabra iglesia quiere decir comunidad. A la comunidad y ande y nada, esa bañande lleva nada, esa vaya poner bañande de coge, esa vaya y cuyana, es lo esencial y lo fundamental, ¿entienden? Y entonces por ahí tenemos que caminar, por ahí tenemos que ver y por ahí nosotros tenemos que dar este camino. Entonces, ¿quién podrá estar delante del Señor, el Santo, verdad? Entonces, al faltarle el respeto a Dios, los hombres de Bet Shemesh, en este caso, ofenden la santidad de Yahvé.
Ahora ellos sabían que Yahvé era el santo, ¿verdad? Pero no los hizo querer estar más cerca de Dios, ¿viste? Sabemos, pero no queremos. Queridos hermanos, esto es sobre una experiencia también, no solamente así teológica, de un estudio profundo de la Biblia, sino que también en un sentido pastoral. Yo, queridos amigos, les puedo asegurar que esto mucho nos indica cierto guaynago. Cuanto más lleva, somos autosuficientes. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Los padres Casey y Tito son dos sacerdotes de la Orden de Frailes Menores fundada por San Francisco. Han recorrido 28.000 kilómetros para visitar los 30 estadios de béisbol de la Liga de Estados Unidos. Es una ambición que tenían desde hace 9 años. Durante su noviciado, estos dos apasionados del béisbol se propusieron seguir los pasos de San Francisco de Asís, anunciando el evangelio por donde pasaban. 10-20.000 personas se reunían en los estadios cada noche de verano. Son un gran lugar de encuentro. Y eso pensamos. ¿Qué pasaría si peregrinamos por los 30 estadios de la Liga de Béisbol de Estados Unidos y nos reunimos con la gente? El verano pasado su sueño se hizo realidad a través de The Bleacher Brothers Project, una iniciativa que podría traducirse como los hermanos de las gradas. Casey y Tito empezaron su peregrinación en Miami y acabaron en Colorado viendo partidos de béisbol, jugando, comiendo y encontrándose con la gente local. El padre Casey dice que esta peregrinación sigue las instrucciones del Papa sobre cómo evangelizar. Dice que el proselitismo es una tontería, es inútil. Dirigirse a la gente diciéndoles que necesitan creer en Jesús no es muy eficaz, pero ser una presencia cerca de ellos, ser cercano y ser normal, realmente invita a la gente a hacernos preguntas. No perseguimos a nadie, solamente nos mostramos como somos, llevamos hábito y eso fascina a la gente. Naturally, we get some interesting questions. Here's how we respond. So you guys are obviously fans of the Padres? Actually, they're fans of us. Wait, are you guys for real? I don't cosplay. I'm 100% real. But unfortunately, there's one question we don't get asked enough. Can we buy you a beer? We want to show people that your faith doesn't have to... Queremos enseñar a la gente que la fe no tiene por qué estar separada del resto de la vida. Llevar la alegría de la evangelización y de la resurrección a los partidos de béisbol. Que sea una experiencia de la belleza de Dios. Quiero decir, mira estas catedrales. Son catedrales seculares. Mira la comunidad que se reúne. Fíjate en la belleza del propio juego. Estos dos franciscanos buscan algo más que simplemente ir a estadios de béisbol. El objetivo final de su peregrinación es encontrarse con la gente allá donde esté. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa.
bajé picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, NGO. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Hace falta una cosa, Señor, que abra la puerta de mi corazón. Solo hace falta una cosa, Señor, que abra la puerta de mi corazón, y el resto lo harás tú, el resto lo harás tú, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Mi pobre alma necesita de ti. Ella vive cuando está unida a ti. Abrázala, Señor, y llénala de amor, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti. Fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Jesús, confiaré en tu misericordia, confiaré. Necesito descansar en tu corazón, sumergirme en tu divinidad, Señor. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece
haré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Nosotros estamos aquí en este momento reflexionando sobre el capítulo 6, versículo 20 principalmente, en que nos está diciendo, ¿quién podrá resistir en la presencia del Señor, este Dios tan santo? Y después de que ya viene luego como conclusión y se preguntan, ¿a quién vamos a enviar al arca, verdad? Para que esté lejos de nosotros. Pues calcula, mina. Ñandego muchas veces ya lee, pesa, ¿qué es lo que están diciendo y qué es lo que nos están queriendo transmitir, verdad? ¿A quién le podemos invitar? Doy cuase, va, la idea principal detrás de la santidad no es la pureza moral, aunque la idea incluye una pureza moral, ¿verdad? Entonces, no es, porque cuando hablamos de moral directamente, queridos hermanos, estamos hablando de una conducta humana directamente, cómo nos comportamos, que podemos juzgar y podemos decir, moralmente hablando. Pero aquí, esta idea de santidad, Dios que es santo, no se refiere a esta conducta moral, ¿verdad? Apartado de Dios que es aparte, diferente de su creación, tanto en su esencia natural como en la perfección, ¿verdad?, de sus atributos. No es esto, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que entender que aquí más bien es desde un entendimiento de lo que nosotros le llamamos la obligación moral. Es diferente, no es solo la moralidad, sino que es pensando y mirando en lo que nosotros le llamamos la obligatoriedad o la obligación moral. ¿Qué quiere decir la obligación moral? Upeaco dice, ababendo uyanaje inde unas leyes simplemente para que vos cumplas y hagas algo. Sino que aquí, esto vos ya tenés que entenderlo, la obligación moral, como aquel elemento que viene de lo que le llamamos también nosotros por ontonomasia, decimos nosotros. Es una palabrita un poquitito difícil, pero vamos a entender. Ontonomasia quiere decir por esencia, lo que vos sos. Si yo soy, por ejemplo, ¿verdad?, entonces un árbol de pera, yo soy árbol de pera, soy una pera, el árbol de la pera, no te puede dar banana, la pera no te puede dar banana. ¿Por qué? Porque su esencia es dar pera. Si es un mango, esa planta de mango, por su esencia, no te puede dar naranja. No hay la mango hay el fruto de una naranja. La ayuda a la naranja es una naranja hueve, a pebre no está la naranja. A la de useno pacoa es la pacoa tuve, ella era la pacoa. Bueno, la esencia de ese árbol produce entonces ese fruto. Hañan de ubella, upea dice la ontonomasia, tu esencia, ontos, upea con palabra griega, upea con la hasilento ñandén, pero la ñandén de poner, entonces enseguida más ya yeshakua, lante cristiano no, allí va. Si somos cristianos, ¿cuál es tu esencia? Ser cristiano, ser de Cristo. ¿Qué vas a producir? ¿Cosas del diablo? No. Va a reproducir cosas de Cristo, cosas de la vida cristiana. Entonces, queridos hermanos, yo no sé por qué tenemos que hablar tanto y decir tantas cosas. Andan ya entendé. Vos ves, digo, ya lee palabra de Dios, ya es allá, hoy ya de cristianos. Y apenas, no sé, tenemos un cargo, somos presidente de la República, somos ministros, somos jefe de cualquier cosa somos. Cualquier cosa. Yo digo, hañan de montañan de yapú, ya yapola, ya poseja, ya poseja, esa. Va, ese pico, pealanda, ya esa cuay. Entonces quiere decir que por esencia, el ontos, la ontonomasia, ¿verdad? O sea, justamente lo que está diciendo aquí, por creación, por vida, por principio. Entonces, vos sos un naranjo y está produciendo una pera. Para no decir otra barbaridad, ¿verdad? Porque estás produciendo cualquier cosa, ¿entendiste? Entonces, queridos hermanos, ña gente que no vea.
Porque en el fondo, lo que la palabra de Dios, lo que la Biblia aquí nos está enseñando, es entonces a vivir y hacer aquello que nosotros somos, ¿entienden? Y aquí está entonces, y es el momento, ¿verdad?, en que tenemos que hacer el mea culpa por mi gravísima culpa, arrepentido de todo corazón. Entonces ya llevé peña de ya la pica tu anguacha con anga, estoy que veñane porque tu uve, estoy que veñane acá me jaco anga y entonces ñañe pues no lleva ña cambiarme, ya llegue esa guay se vea, ya llegue esa pea y se vea. Queridos hermanos, queridos amigos, yo sé que esto no es fácil, ¿verdad? Sobre todo no es fácil para cambiar, porque yo sé muy bien que es muy fácil lo que estamos diciendo, porque pienso que el lenguaje de la Biblia, el lenguaje del Señor, es para la comunidad y siempre fue muy fácil. Y esto que nos está diciendo es eso, ¿verdad? Entonces no es aquí yo he sapucay jarek para que orilla, yo que la palabra de Dios, que esto, aquello, no. Aquí es ir a lo concreto y decir, bueno, bateco la ñanderecobe. O vamos a decir lo mismo que dice esta gente de Beshemes. Ellos que dicen, primero se hacen esta pregunta, decir, ¿quién podrá resistir en presencia del Señor este Dios tan santo? O sea, ñañe pues no mañana o ñañe pues no vaya coñan de yaraca va coñan de exige tereima cua o yo pues tereima ñañan de die cua o yerure tereima ñañan de va el gatula yamo pensando y gusto porque yerure tereima ñañan de yo pues tereima ñañan de die. Segundo, ¿a quién enviársela para que esté lejos de nosotros? Que calculan minan de va ¿a quién le vamos a enviar? Para que esté lejos de nosotros. Es más fácil lavarnos las manos. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir esta reflexión porque me parece demasiado lindo y demasiado importante, ¿verdad?, para asumir los valores que nosotros verdaderamente dijimos que vamos a cumplir y que vamos a vivir ante el Señor. Y que el Señor nos llama a todos, no es luego a la humanidad, al hombre, a todos, de toda raza, de toda condición, de toda profesión de fe. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.